Análisis del día y lo hacemos con José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. José, muy buenos días. Hola Eva, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, querría empezar, sin lugar a dudas, con lo que están siendo los datos que constatan la recuperación de China, aunque ya advierten que aún así vienen vientos en contra, que hay desaceleración mundial, que esa recuperación no es sólida, pero ha batido expectativas en ese crecimiento trimestral tras poner fin a esas políticas de cero COVID. ¿Cómo interpretas y en qué se traduce ese crecimiento de la maquinaria china? Bueno, pues el efecto reopening, ¿no? Claramente se ve que es el consumo el que está tirando y las ventas minoristas, ¿no? Es lo que está tirando de la economía y no tanto la industria, ¿no? Que ha decepcionado y ha quedado por debajo los datos de producción industrial en el gigante asiático y claramente pues se ve que es consumo retenido por su población, una población que ha estado con unas restricciones muy fuertes durante mucho tiempo y que están con ese efecto champán tan típico de la fase post-pandemia y de la fase reopening, ¿no? Yo creo que como las propias autoridades han dicho, no hay que tirar cohetes, sí que es verdad que ha sido un dato por encima de lo esperado, pero la parte industrial ha quedado por debajo, ¿no? Entonces yo creo que lo que viene por delante pues va a ser una serie de datos erráticos y de idas y venidas y muy probablemente las autoridades chinas tengan que seguir estimulando la demanda y pues tratando de aplicar nuevos estímulos a su economía para alcanzar ese objetivo del 5% para el conjunto del año, ¿no? A pesar de que el primer trimestre ha sido muy positivo, pero creemos que ese efecto, pues como en todas las economías ha sucedido, tendrá cierta limitación, ¿no? Porque no está siendo homogéneo en todas las ramas de actividad y, como digo, así muy focalizado en consumo retenido durante las fases de restricción, ¿no? Que será difícil de repetir los próximos trimestres. Es una buena noticia para el mundo porque al final es más de 1.000 millones de personas consumiendo de nuevo, ¿no? Y eso, pues lógicamente, genera cierto estímulo a la economía a nivel mundial, pero desde luego creemos que no va a ser tan sencillo los próximos trimestres, ¿no? Y las propias autoridades así lo han alertado y es un poco lo que esperamos, ¿no? Que venga un camino bacheado, ¿no? A partir de aquí, con datos mixtos en un sentido y en otro, y que probablemente hagan necesario pues más estímulos después de 3 años de fuertes restricciones en el sector tecnológico y en todo el sector inmobiliario, ajustando pues excesos que había y cambiando normativas internas del país, pues muy probablemente las autoridades tengan que seguir incidiendo en estimular los objetivos de largo plazo que tienen en su economía, ¿no? y del desarrollo sobre todo de la economía interna de China, ¿no? Y muy probablemente pues en esa dirección vayan en los próximos trimestres, ¿no? Hoy estamos viendo recuperación en los precios del petróleo que ayer se veían golpeados con un retroceso del 2%. Hoy tenemos que ver, como estabas diciendo de alguna manera, esa buena noticia de esa vuelta de esa gran población al consumo. ¿Es responsable de esas subidas del precio del petróleo o cómo ves esa evolución, ese cambio en la cotización del oro negro, José? Bueno, yo creo que el cambio ha sido la OPEP, ¿no? Que ha vuelto a recortar producción. En cuanto perdieron los $70 por barril una semana, se pusieron bastante nerviosos todos los países productores y salieron todos en bloque a recortar producción. En los peores momentos del precio del crudo, cuando estaba el crudo por encima de $120, en ningún momento estimularon la oferta de crudo para relajarlo, ¿no? Y de hecho incluso se hicieron recortes en algunos momentos. Y lo que está claro es que los países productores van a tratar de constreñir la oferta para que el precio del crudo sea alto y vender todas las reservas de combustible fósil la próxima década lo más alto posible, ¿no? Y van a hacer todo lo posible porque el precio se mantenga por encima de los $65-70 barril, que es un poco los niveles en los que sus economías no sufren, ¿no? Y yo creo que es un poco la referencia que va a ser muy difícil de perforar, ¿no? Haría falta una gran recesión mundial al unísono, en bloque de todas las economías, para que eso se perforara y aún así actuarían sobre la oferta, muy probablemente, ¿no? Así que yo creo que sobre todo el rebote del crudo se ha debido a una intervención del mercado, ¿no? Al final los países productores no quieren permitir que eso se produzca en un entorno, como dices, pues que China, que es el gran consumidor de materia prima, más del 50% de las materias primas del mundo se consumen en China, pues está reactivando su economía, aunque lo hemos visto que la actividad industrial no está tan bollante, ¿no? Así que yo creo que la gran explicación del rebote del crudo reciente es esa intervención de los países de la OPEC.
Y mirando precisamente esas tensiones que se viven en el mercado, como se va también, decía López Plus, respondía a razones de estabilización de precios del mercado. Estamos viendo, sin embargo, ese escenario, ese pulso, mientras se dibuja ese nuevo orden internacional, mirando al futuro del dólar. En las últimas horas hemos visto a Christine Lagarde señalando cómo va a ser difícil reemplazarlo en el corto plazo, pero poniendo la mirada en China, en India, en la rupia, en el yuan. Está claro que ahora mismo está muy cuestionado ese escenario, cuál va a ser esa divisa resultante. En medio de estas tensiones, sobre todo mirando al dólar, ¿cómo estás viendo la situación y cuál es tu análisis, José? Bueno, el dólar index está perdiendo fuerza, ¿no? El año pasado fue un año que fue el mejor activo de todos prácticamente, ¿no? Y fue el refugio, ¿no?, fundamental de los inversores, con un dólar muy fuerte contra toda la cesta de divisas y con un dólar index marcando máximos recientes, ¿no? Y todo ese movimiento se está revirtiendo este año. El proceso de desinflación y el endurecimiento de su política monetaria y las perspectivas que hay de que la recesión en Estados Unidos esté a la vuelta de la esquina están debilitando al dólar en las últimas semanas con mucha virulencia, y el dólar index así lo está mostrando. Yo creo que hay que discernir dos cosas, ¿no? Una es ese movimiento, ese debate que hay sobre el dólar como unidad de referencia y de reserva, ¿no?, en todos los bancos centrales del mundo, y siendo la divisa más fuerte en el mundo y la líder por excelencia, y la que todos los bancos centrales del mundo toman posiciones para tanto en bonos americanos como en propios dólares para cumplir con sus requerimientos, ¿no? Y ese cambio que puede haber en la hegemonía del dólar a largo plazo, que yo creo que esos son movimientos de décadas, ¿no? Y sustituir al dólar como moneda de referencia puede tardarse 30 o 40 años perfectamente, pero sí que es verdad que las grandes potencias mundiales como India o China y otros países como pues sudeste asiático o todo el tema de Oriente Próximo o Rusia, ¿no?, pues están tratando de potenciar, ¿no?, de ir sustituyendo el dólar por yuan y rupia, pero creo que es un movimiento que tardará muchas décadas en producirse, aunque es probable que se produzca, ¿no?, porque está habiendo un cambio geopolítico fuerte y está habiendo muchas restricciones por Estados Unidos a China, y eso va a hacer que cambie el tablero del orden mundial, pero es un proceso de décadas probablemente, aunque ya ha empezado y va a continuar y será un proceso gradual en los próximos años, ¿no? Y otra cosa es el dólar a corto plazo, que sí que está perdiendo fuelle. Yo creo que es porque el proceso de desinflación pues está generando unas expectativas de que la Fed no va a poder aguantar el discurso hawkish en los próximos trimestres, porque la recesión la tienen a la vuelta de la esquina y muy probablemente a lo largo del final de la primavera, a principios del verano, vamos a tener unos datos macroamericanos de debilidad, ¿no?, con un crédito contrayéndose y con unos volúmenes de masa monetaria cayendo. Yo creo que la recesión está a la vuelta de la esquina. Las probabilidades de recesión en Estados Unidos estaban entre el 65 y el 70% para el mes de junio, y eso está haciendo que el dólar se debilite por las menores expectativas de políticas monetarias hawkish por parte de la Reserva Federal. Antes de terminar, querría preguntarte, José, por realmente dos cuestiones que nos hacen mirar al sector tecnológico en Estados Unidos, un sector tecnológico que está no solamente abocado, sino que está inmerso en un profundo cambio. Hace unas semanas solamente hablábamos, hace unos meses, ¿no?, cómo comenzaban las reestructuraciones tras el cambio que sacude al sector después de los hábitos que se tenían en la pandemia después, y ahora las novedades llegan por las evoluciones que están dando. Por una parte, Apple salta al sector financiero, está sacudiendo al mercado con esa oferta, con esas cuentas de ahorro, con esos tipos al 4,15%, captando todo ese volumen del sector financiero de depositantes que atrae. Y por otra parte, ese temor a ser desbancado Google, su matriz Alphabet, después de que Samsung esté planteando meter otro buscador con inteligencia artificial. En este contexto, mirando a Microsoft Bing, mirando ese sector tecnológico y esas dos noticias, de alguna manera quería preguntarte cómo hay que mirar ahora a ese sector tecnológico y a esos grandes títulos que ahora mismo están dando ese salto y ese cambio. Bueno, yo creo que
el sector tecnológico ha gozado de 20 años, probablemente desde la aparición de Internet, ¿no? A finales de los 90, ha gozado de 20 años de crecimientos a doble dígito en muchos sectores, y sus equipos gestores nunca se han tenido que preocupar de la parte baja de la cuenta de resultados, ¿no? El negocio iba viento en popa, crecía a doble dígito, iban captando usuarios por todo el mundo y era un escenario idílico, ¿no? Y además las políticas monetarias ayudaban a ello, ¿no? Con unos costes de financiación bajísimos y un entorno en el que todo fluía, ¿no? Yo creo que esto se truncó el año pasado, por eso esa fuerte corrección del Nasdaq, y estamos en un entorno en los que los crecimientos de la parte alta de la cuenta de resultados, quitado el efecto inflación, ¿no? Quitado las subidas de precios, es mucho más tibio y son dígito simple bajo, ¿no? De dígito doble a dígito simple bajo, y algunos incluso decreciendo, ¿no? Sobre todo en la parte de hardware. Y por otro lado, la captación de usuarios, pues ya se ha posicionado prácticamente todas las compañías en el mundo y ya han hecho esa captación de usuarios, y crecer cada día es más complicado, ¿no? ¿Qué les toca ahora? Les toca un entorno de preocuparse por los márgenes, de preocuparse por los costes y de preocuparse por la parte baja de la cuenta de resultados, algo que no todos los equipos gestores están acostumbrados y que probablemente no todos los equipos gestores de las tecnológicas sean expertos en planes de optimización interno y en reducir gastos, ¿no? Y yo creo que hacia eso vamos, sobre todo en todas las agencias de publicidad, ¿no? Todos los negocios muy ligados a la publicidad, como puede ser el de Google o el de me saldrá, no me sale ahora, bueno, todos los de Facebook, perdón, Meta, ¿no? Todo este tipo de negocios ligados a la publicidad, pues van a tener que empezar a preocuparse por los costes y a reducir plantilla y a reducir gastos superfluos para mantener márgenes, ¿no? Yo creo que hacia ese escenario vamos, y probablemente pues habrá ganadores y perdedores en el próximo futuro. Yo creo que para el hardware, por lo que se ve, está siendo un tiempo duro, ¿no? Con caídas de ventas de equipos y de PCs muy fuertes, de doble dígito a nivel mundial, y entraremos en un entorno más complejo. Pero también es verdad que están apostando, como dices, por nuevas actividades, nuevos negocios. Viene la inteligencia artificial, que también es una disrupción en todo el negocio de buscadores y puede afectar a Alphabet y a su hegemonía. No sé, creo que estamos en tiempo de reconversión del sector, y como digo, que es un sector que no está acostumbrado a sufrir, ¿no? Y no está acostumbrado a tener que mirar los costes y a tener que mirar la parte baja, y creo que ahí va a ser el foco en los próximos trimestres y en los próximos resultados, ¿no? En empezar a ver cómo las compañías ajustan gastos para mantener márgenes y para mantener beneficios por acción en un entorno en el que la parte alta de la cuenta de resultados ya no crece a doble dígito como lo hacía en el pasado, ¿no? Así que creo que entramos en un entorno mucho más difícil, ¿no? Mucho más complejo, y que va a ser de ganadores y perdedores, no como era antes, que era un mercado en bloque, que todo crecía y todo era boyante, ¿no? Creo que vamos a entrar en una bolsa tecnológica de ganadores y perdedores, en aquellos que tomen buenas decisiones, en aquellos que surjan nuevas áreas de actividad, que sean los que sean capaces de tirar, y no va a ser un Nasdaq en bloque como estábamos acostumbrados en el pasado. Muchísimas gracias, tiempos interesantes, tiempos a vigilar. José Lizán, gestor de Retoma News y Café en Quadriga Asset Managers, ha sido un verdadero placer. Feliz jornada, feliz negocio.